Diana Marcela González nos comenta, 2 hijos, uno de 16, uno de 11. Buenas noches, Wendy. Tú nos comentas, no tengo hijos, soy docente. Bien, Wendy, cuéntanos un poco más en el tema docente de primaria, docente de bachillerato y demás. Bien, Rolando, buenas noches, nos cuentas. Buenas noches, un solo hijo de 4 años. Perfecto, Wendy. Entonces vamos a aprovechar toda esta información para poderles dar. Yasmín nos cuenta, buenas noches. Tengo 2 hijas, una de 9 años y una de 4 años. Muy bien. Bueno, nuestro objetivo de este curso va a ser ofrecerles a ustedes una guía desde diferentes roles. Vamos a ofrecer roles desde la parte de padres, de madres, de cuidadores, que muchas veces ustedes van a darse cuenta que es un tema que aunque parece que manejamos en el día a día, a veces parece que se nos olvida cómo manejarlo y demás. Marta nos cuenta, buenas noches, soy Marta Barajas, tengo 2 hijos, la niña de 13 años y mi hijo de 15, muy bien. Voy a enfatizar también consejos, porque veo que tenemos bastantes adolescentes. Voy a enfatizar algunas cositas de adolescentes que es muy importante tenerlas en cuenta. Buenas noches, Stephanie. Stephanie nos cuenta, hola, buenas noches, tengo 2 hijos, el mayor se llama Diego, tiene 5 años, y la menor se llama Salomé, de 18 meses. Ok, muy bien, Stephanie, buenas noches. Antes de iniciar, quiero que por favor ustedes hagan un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que consta de lo siguiente. Yo a hacerles un pequeño pretest. Quiero saber cómo están en ese pretest. La idea es que esto es una autoevaluación. Si ustedes de pronto alguno quiere al final de la evaluación compartir sus experiencias, si alguna pregunta les genera curiosidad o demás, bienvenido es el espacio para hacerlas. Bien, entonces el test consta de lo siguiente. Yo les voy a leer una afirmación que ustedes las van a ver en la zona verde y van a tener 3 opciones de respuesta: A, B y C. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes en una hoja, en un papel o de pronto un celular, como ustedes deseen, vayan anotando las respuestas en el rol de papás, o si de pronto no son papás, pero de pronto, como nos comentaba la compañera que es docente, o si de pronto son tíos, o si en algún momento llegan a ser cuidadores. No solo tenemos que ser papás para estar en relación, en contacto con niños. Muchas veces si trabajamos en la parte de docentes, o trabajamos en el tema de psicología o en diferentes áreas, vamos a encontrarnos con el día a día con niños y es importante aprender a conocer algunos comportamientos. El primer ítem consta de lo siguiente. Las muestras de cariño que le das a tu hijo suelen ser A, frecuentes y directas, B, infrecuentes y directas, C, indirectas. Recuerden, la idea es que ustedes vayan eligiendo una de las 3 opciones y lo van a marcar en una hoja o en su celular como ustedes deseen. Segundo ítem, dice, la comunicación con tu hijo suele ser A, fluida, B, irregular, C, mala. Bien. Tercer ítem, cuando pones normas, se explican las razones al niño. A, siempre, B, a veces, C, nunca. Cuarto ítem, ¿prometes recompensas que después no se cumplen? A, no. B, sí. C, no se ofrecen recompensas. Bien. Siguiente ítem. ¿Tienes intimidad con el niño? A, mucha. B, nivel medio. C, nada. La siguiente pregunta nos dice, si el niño comete fallos, ¿cómo actúas? A, hacerle reflexionar. B, dejar que lo resuelva. C, castigar que aprenda. Siguiente ítem. ¿El niño considera que las normas son claras y positivas? A, sí. B, no lo sé. C, no. Bien. El ítem siguiente sería, lo importante en la educación del niño es que aprenda a respetar a los demás, B, a desarrollar su potencial, C, a obedecer. El penúltimo ítem nos dice, cuando hay algún problema complicado en la casa, A, no me gusta pensar en los problemas, B, pienso en alternativas, pero al final, C, pienso en todas las alternativas. Y nuestro último ítem dice, ¿te cuesta decir no a tus hijos? A, siempre, B, a veces, C, nunca. Bien,
¿Todos ya anotaron sus respuestas? ¿Ya tienen sus resultados? ¿Ya obtuvieron sus calificaciones? Bien, ¿me pueden confirmar por el chat, por favor? Listo, muy bien, gracias, Wendy. Bien, entonces, vamos a hacer el ejercicio de cuantificar nuestras calificaciones. Por cada... listo, muy bien, gracias, Julie. Por cada persona que haya elegido el ítem A, van a dar 2 puntos. Si eligieron el punto B, van a dar 1 punto. Y si eligieron el punto C, serían 0 puntos. La idea es que ustedes hagan una sumatoria de cuántos puntos ustedes obtuvieron. Bien, en este punto, la idea es que ustedes no me van a decir la puntuación. Quiero que en esta sesión lo tomemos como un punto de partida para que ustedes vean cómo se encuentran según un test. Recuerden igualmente que estos test muchas veces pueden cambiar, pueden verse afectados, pero en muchas razones. Lo que quiero dejar es una pequeña reflexión. Bien, entonces por favor hagan su puntuación y me cuentan cuando ya hayan finalizado. Entonces recuerden, si obtuvieron en total de 0 a 4 puntos, según este ítem o según esta prueba, el modelo educativo que ustedes utilizan es autoritario. Si obtienen de 4 a 8 puntos, es ligeramente autoritario. Si tienen de 8 a 12 puntos, el estilo que se acerca a la crianza desde el respeto, pero cuidado, porque si muchas respuestas provienen de la fila B, puedes estar utilizando un modelo de dejar hacer lo que el niño quiera. Y más de 12 puntos, el modelo utilizado se basa claramente en la crianza respetuosa. Bien, voy a dar 2 minuticos para que ustedes puedan hacer su ¿Me sumatoria. hace un favor? ¿Me deja ver el cuadro anterior? Es que la Claro que foto sí, no. Marta. Gracias. Gracias. Listo. ¿Cómo van? ¿A alguien les falta pronto sacar su puntuación o todos ya la obtuvieron? Ya la obtuvimos. Muy bien, Julie, gracias. Por acá otra persona. Bien, vamos a partir de esa pequeña reflexión. Quiero que ustedes vean cómo según la prueba, cómo la obtuvieron y demás. Creo que esta es una prueba bastante sencilla, pero nos da algunas pautas de que nosotros podemos estar reflexionar que quizás algunas de estas acciones las estemos haciendo en el día a día. Quizás algunos comportamientos para nosotros sean normales, pero más allá de lo normal, realmente en muchas ocasiones, recuerden que los dos extremos, ser un modelo autoritario o a veces ser un modelo bastante permisivo, pues van a traer de cierta manera una confusión al niño. Bien, recordemos que esto igualmente el modelo de pautas de crianza lo vamos a ver más adelante, con mucha más actitud y demás. Bien, vamos a empezar a hablar de, o quiero hacerles una pregunta, me gustaría pronto escucharlos, o de pronto escribirlo como a ustedes les quede más fácil, y es, para ustedes, ¿qué es la autoridad? ¿Qué entienden ustedes por autoridad? Sobre todo en el tema de crianza de niños. Ok, Julie, cuéntame. Pues en el caso mío, por ejemplo, con mis hijos es la forma en que les doy a conocer los límites, los valores y hasta dónde, digamos, ellos pueden entender que va el respeto principal hacia las figuras que los están apoyando alrededor, los adultos, sobre todo pues en el marco de autoridad, pues digamos, las personas que están siendo los adultos alrededor del niño. Ok, muchas gracias, Julie. Por acá me escriben en el chat. Diana Marcela González nos dice, es la forma que utilizamos para llevar a un buen término una norma. Bien, ¿alguien más? Yasmín Gaviria me cuenta, el ejercicio de liderazgo donde se dan a conocer las normas y los límites. Muy bien.
con sus respectivas consecuencias. Muy bien, Yasmín, gracias. Bien, ¿alguien más que tenga alguna definición diferente desde el concepto que cada uno tenemos desde la autoridad o lo que comprendemos con la autoridad? Bien, Aníbal Cázar Torres nos dice, es la manera de brindar una serie de indicaciones para cumplir una posición jerárquica en los diferentes contextos. Muy bien, Ani, gracias. Bien, ¿por qué quería traerles esta pequeña reflexión? Y es que muchas veces, cuando ustedes llegan a trabajar el concepto de autoridad, vamos a encontrar que muchas veces los padres o el grupo o el núcleo que manejen la crianza de los menores o los niños, muchas veces no hay una confusión en este término. Bien, Rolando Rubio nos dice, es la capacidad de influenciar en los demás para que se sigan normas y cumplimientos de objetivos. Bien, miren que cada uno de diferentes contextos, quizás muchos no se conozcan, ¿no? O demás, dentro del curso pues vamos a encontrar que cada uno tiene su definición. Acá lo que quiero que tengan en cuenta es que es muy importante cuando leemos con padres y sobre todo cuando estemos guiándolos en esas pautas de crianza, sentarnos a hablar y entender qué entienden por autoridad. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, acá yo les traigo 3 definiciones que estas son tomadas del RAE, pero que diferentes autores comparten algo similar. Voy a tomar algunos conceptos general y se habla, por ejemplo, una reconocimiento de autoridad, es decir, un reconocimiento de respeto a esas personas. Algunas personas, creo que Julie me mencionaba también, por ejemplo, el reconocer como figura de autoridad a un papá, a una mamá, a un tío, a una abuela, a un profesor. Bien, eso es muy importante. Sin embargo, la forma de reconocimiento que tengamos del niño a la persona, pues no debe darse de una manera discriminativa o no se debe dar de forma de manera al terror. La cultura del terror debemos tratar de eliminarla. Más adelante yo les explicaré que los niños aprenden con emociones y las emociones son un eje clave para poder entender esto. Otras definiciones, como lo que ustedes me comentaban, si analizan, es la parte de las normas y los límites. Pero también tenemos que tener en cuenta que las normas y los límites, dependiendo de la edad de los niños, es comprendido de una forma diferente. Por ejemplo, para un niño menor de 4 años, quizás la norma sea algo que está implícito, algo que está escrito, ¿bien? Mientras que para un adolescente puede ser algo que se es conversado. Entonces, en el caso que ustedes me comentaban que algunos tienen hijos ya adolescentes, quizás se han dado cuenta que ese cambio de nivel de crecimiento de sus hijos ha llevado a que la norma cambie, que la norma se tenga que llegar a negociar. Y eso es muy importante con la autoridad. Entonces, para llegar a un punto en esta parte, hay que agregar lo siguiente. En la autoridad es muy importante que todos tengamos claro quiénes y cómo la van a ejercer. Bien, también tenemos que tener claro, de cierta manera, por ejemplo, cómo lo vamos a manejar y cómo el niño lo va a interpretar, ya que más allá de una norma y un límite es la comprensión de la norma. Debemos partir de esa parte, y es que el niño llegue a comprender. Una de las mejores técnicas que podemos llegar a utilizar en el caso de los niños, vamos a hablar del tema de la retroalimentación. Bien, yo digo un mensaje y le digo al niño que me lo transmita nuevamente. Bien, entonces eso es muy importante que empezamos a definirse acá. ¿Por qué? Me gustaría pronto escucharlos o leerlos por el chat. Por ejemplo, sus papás o sus abuelos o sus tíos, ¿cómo utilizaban esa autoridad? ¿Cómo los castigaban o los premiaban a ustedes? Pues, profe, en mi caso fue, mi mamá fue solita, nosotros éramos 7, y Ujú. pues yo me acuerdo que anteriormente, pues nosotros, mi mamá decía algo y uno, o sea, ella no nos tuvo que reprender así mucho pegándonos, la verdad. O sea, ella decía algo y uno de una vez le hacía caso. Era más como el respeto El respeto, muy bien, que Marta. uno le tenía o sea, uno hacía caso y ella, pues yo me acuerdo que ella no nos castigó mucho, la verdad, pero había como más respeto hacia los mayores, hacia las personas, hacia los abuelos, es- eso recuerdo.
O sea, desde tu punto de vista, Marta, había más respeto antes que en la actualidad, ¿correcto? Sí, señor, Muy bien. totalmente. Yasmín me cuenta por acá en el chat, ella dice, un estilo completamente autoritario. Ok, alguien más de pronto que nos cuente esas experiencias, que es importante también que las tengamos en cuenta. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, de la forma que nosotros somos castigados o premiados, de una forma muy automática lo vamos a utilizar con nuestros hijos. Entonces también a veces hay que hacer un alto, hay que hacer una reflexión, porque muchos comportamientos que para nosotros son normales, como les hablaba al principio o como lo vieron en el test, vamos a darnos cuenta de que realmente pueden no comprenderse en otras personas o puede que el niño no comprenda esas normas y esos límites. Bien, entonces eso es importante que lo tengamos presente al momento de hablar de la autoridad. Centremos en hablar quién es la autoridad, centremos a manejar cuáles son los parámetros y cómo se va a utilizar la autoridad. Bien. También vamos a tener en cuenta algunas cosas, perdón por acá, de lo siguiente. Cuando leemos algunas claves para establecer la autoridad, ¿qué debemos hacer? Lo primero, y es que todos en el núcleo familiar o en el núcleo educativo debe haber una comunicación. Los que han estado cercanos a la parte educativa se han dado cuenta que muchas veces hay una descomunicación. Me explico. Puede que el papá o la mamá o la abuela o el abuelo muchas veces ejerzan unas pautas adecuadas. Pero si la otra parte, no de cierta manera, no lo permite, vamos a encontrar que desde ahí hay una desarmonía o que el niño no lo va a comprender. Un ejemplo, papá me castiga, pero mi mamá me gasta helados. Bien, el abuelo me regaña, pero mi mamá de cierta manera me permite yo acostarme tarde. Entonces, eso es muy importante, que haya una sincronía en el tema de cómo se va a manejar la autoridad y también que haya un respaldo. Bien, si yo, por ejemplo, como papá, ejerzo una autoridad y la ejerzo de una muy buena manera y de cierta manera estoy otorgando un castigo, que lo vamos a ver más adelante, pues de cierta manera mi pareja debe respetarlo. Bien, entonces en ese orden de ideas, el tema de la crianza y sobre todo de la autoridad debe ser consensado con la comunidad, el grupo cercano y demás. Muchas veces esto es muy clave, por ejemplo, en la parte educativa, que los papás hagan caso a las instrucciones que el profesor da. Un ejemplo, algo tan sencillo que el niño tenga los comportamientos de quedarse haciendo la tarea de manera sola. Bien, puede que el niño, el papá, al dar esta orden por parte de la profesora, no acate la orden, diga que le deje al niño que descanse o demás. Los que han estado cercanos a la parte clínica o la parte educativa muchas veces se van a dar cuenta que es muy importante trabajar con las figuras de autoridad de los menores. Si de cierta manera no tenemos la sincronía o no tenemos el apoyo, pues vamos a tener una mayor dificultad. ¿Se puede trabajar? Sí. Bien. Y la crianza en hijos también nos va a demostrar todo lo que es esa figura de autoridad, esa figura de unidad. Y de cierta manera no debemos discutir y no debemos pelear. Los niños son muy absorbentes, los niños escuchan y comprenden, pero bajo sus parámetros, bajo lo que es. Ellos van a entender, por ejemplo, que papá y mamá están peleando, pero no van a entender más allá cuál es la razón y la comprensión del mismo. Recuerden que también la edad psicológica o esa edad emocional también va a cambiar. Es diferente la comprensión del mundo que yo lo tengo a los 4 años, a los 8 años y a los 12 años. Bien. Entonces, voy a hablarles un poco de algunas características de manera general de los niños y los adolescentes. Y entre esas características, tener en cuenta algunos aspectos que es de vital importancia poder absorberlos y tenerlos en cuenta nosotros para poder replicarlos o si ustedes desean utilizar estos mismos conocimientos de pronto en sus áreas, en su aplicación y demás. Y es un niño, cuando es pequeño, hablamos de 0 a 2 años, instintivamente lo que va a buscar es protección. Bien, va a buscar su supervivencia. Y en esa supervivencia, ¿qué va a buscar ese menor? Que sus necesidades sean cubiertas. Pero recordemos algo, ese niño a esa edad no tiene comunicación. Máximo tendrá un balbuceo. Bien, tendrá las mamás o las personas que están cercanas al cuidado de este niño darse cuenta de que, por ejemplo, hay diferentes llantos. Un llanto más agudo, por ejemplo, cuando tiene el niño hambre. Eso es muy común que llegue a pasar. Sin embargo, también hay que tener en cuenta esta parte de aquí.
Y los seres humanos estamos hechos para ser autónomos. Algo tan sencillo, por ejemplo, que la autonomía se empieza a desarrollar a los 2 años. Bien, y acá les hago una pregunta para todos. Imaginen que vamos a enseñar a un niño a tender la cama. Bien, ahora imaginemos, o les haría la pregunta, ¿desde qué edad puedo enseñarle a un niño a tender la cama? Me gustaría escucharlos o leerlos por el chat. ¿Desde qué edad ustedes consideran que un niño puede empezar a tender la cama? Obviamente que no la va a tender muy bien, pero podemos empezar con esos pequeños pinos de responsabilidad. Cuatro años, dice Diana Marcela. Paola Marín nos cuenta 2 años. Yasmín Gaviria dice los 4. Los demás, ¿qué dicen? 5 años. 5 años nos cuenta Ani. Laura dice 5. Rolando dice 2. Bien. Bien. 3 años nos dice Wendy. Ok. Bien. Y la segunda pregunta es, ¿desde qué edad un niño puede empezar a vestirse solo? Bien, aclaremos. Obviamente no lo va a hacer 100% bien, pero puede empezar a hacer sus pinitos de empezar a vestirse solo. ¿Desde qué edad ustedes consideran? Desde los 2 a 3 años nos dice Julie, Paola dice 2 años, Ani dice 3, Wendy dice 2, Yasmin nos cuenta que 3, 2 años nos cuenta Marta, 3 años nos dice Diana, muy bien. Pues efectivamente están muy cercanos. Por ejemplo, se ha descubierto que los niños empiezan a tener esos grados de autonomía y podemos empezar a desarrollarse, que se vistan solos desde los 2 años. Obviamente que hay que dar un espacio de que ellos puedan empezar a hacer esas tareas solos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los papás, al estar tan sobreprotegiendo a ese niño, están empezando que ese grado de autonomía no lo empiecen a conquistar ni lo empiecen a desarrollar. Bien, eso por ejemplo lo vamos a ver mucho más afectado cuando empezamos a las edades escolares, a las edades, por ejemplo, de empezar los grados de escolarización con los niños, vamos a tener dificultades. Y efectivamente, con lo que ustedes me comentaban en la respuesta de tender la cama, son respuestas muy similares y es a los 2 años. Un niño puede empezar a tender su cama, obviamente no lo hará muy bien, pero podemos empezar a guiarlo en sí desde los 2 años. Bien, y esos grados de autonomía nos empiezan a dar grados de felicidad. Entonces, desde aquí podemos, como nosotros, como papás, como cuidadores, como por ejemplo, en la parte tan sencilla como puede ser un docente en la parte preescolar, de guiarlo a ponerse su chaqueta, eso empieza a darle grados de autonomía y felicidad al niño y estamos apoyando su crianza. Y miren hasta acá que no hemos utilizado en ningún momento el tema de castigo. Bien, usualmente, un niño en esos primeros años de vida, él va a observar, el niño de cierta manera, él va a aprender y va a aprender a través de la imitación. Si en ese comportamiento o en ese tema de la autoridad no hay una buena crianza y de cierta manera me trato mal con el otro cuidador, pues de cierta manera el niño va a aprender eso y va a entender que eso es normal. Así como nosotros de adultos tenemos algunos comportamientos que pueden ser normal para nosotros, pero que si caemos en reflexión, realmente no lo son, el niño empieza a integrar eso. Entonces, desde aquí, si ustedes llegan a trabajar con papás o ustedes son papás y trabajan con su pareja, les invito a que traten de hacer esas reflexiones. Todo lo que ustedes hacen, lo que ustedes dicen, hasta la entonación. Se han encontrado investigaciones que los niños empiezan a replicar entonaciones. Bien, entonces los tonos de que nosotros utilizamos en comunicación con nuestras parejas también se van a ver afectados. Y un eje central, sobre todo desde las edades de los 4 a los 6 años, que también encajan en la primera infancia, vamos a encontrar todo el tema de las emociones. Y vamos siempre a enfatizar a las emociones positivas. Sin embargo, así como ustedes nos comentaban ahorita, de que a veces nuestros modelos de crianza más antiguos pues eran un poco más de la autoridad, de imponer esa autoridad, de ganarse ese respeto, muchas veces no estaban tanto el tema de las emociones. Y en ese orden de ideas, es un tema que lo vamos a trabajar más adelante, a nosotros de por sí nos toca también fortalecer nuestra inteligencia emocional. Bien, entonces cada vez yo les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes empiecen a manejarlos. Y el primer ejercicio que yo les voy a dejar es
jueguen con sus hijos, jueguen con sus sobrinos, jueguen con sus cuidados, con las personas, los niños que tengan a cargo y demás. El juego y el afecto son dos de los ejes principales para que los niños, de cierta manera, puedan desarrollar mejor aprendizaje. Bien, entonces ustedes han dado cuenta sobre el 2000 hubo un auge de todo el tema de la música. La musicoterapia se ha demostrado que tiene muy buenos efectos. Todas las actividades deportivas tienen muy buenos efectos. Sí, y es una parte que a veces se comió la literatura o a veces el mismo mercadeo tratar de vendernos cosas. Y es, claro, es bueno, pero siempre y cuando estemos acompañando al niño. Si no lo estamos acompañando de por sí, pues el niño no va a aprender muy bien en todos estos aspectos. Bien, también hay que tener en cuenta que el juego, el jugar con un niño, el enseñarle a través del juego, el niño me va a enseñar, va a aprender a actuar. Algo tan sencillo como lavar un plato, que es una responsabilidad que esperamos que el niño lo empiece a considerar, levantar la mesa. Como les venía comentando antes, el ponerse una camisa. En la actualidad, por ejemplo, esto lo hemos hecho desde el área clínica con algunos colegas y es cómo enseñarles al niño a colocarse el tapabocas, y más con lo que vamos a empezar ahora, que vamos a nuevamente ya volver a esa actualidad. Pues bueno, ese tapabocas lo hemos vuelto un juguete, lo hemos vuelto como, ¿quieres ser un superhéroe? ¿Quieres ser una princesa? Mira que esa herramienta pertenece. Y como les venía comentando, si ustedes analizan, y les invito a que lo hagan, si ustedes van por la calle y ven a un niño sin tapabocas, hay una alta probabilidad que el papá no lo use. Bien, entonces, invitación a jugar con los niños, a mostrarles afecto y a dedicarles tiempo. Bien. Ahora, hay que tener en cuenta, sobre todo en esas edades de 0 a 2 años, es decir, de los 0 a los 24 meses aproximadamente, esto llega un poquito más, se ha demostrado que llega casi hasta los 4 años y demás, y es las demostraciones afectivas funcionan muy bien. ¿En qué sentido? Al hacer demostraciones afectivas por parte de nosotros empezamos a crear conexiones sinápticas. Recuerden que un niño todavía está en su parte de formación cerebral, el niño todavía está formándose, y en ese orden de ideas es de vital importancia que de por sí, pues ese niño comprenda y entienda todas esas conexiones. El afecto nos ayuda a mejorar esas conexiones en su parte cerebral, y algo muy importante, a partir del afecto nos vamos a relacionar como adultos. Bien, y esto miren que para la parte de la psicología y la pedagogía juega un papel muy importante, porque estamos hablando que si nosotros empezamos a manejar emociones positivas, si nosotros volvemos algo tan fácil como las matemáticas, que para muchos niños se les empiezan a dificultar, y lo dejamos de volver aversivo, lo volvemos un juego, quizás mejoren los niños. Es más, las investigaciones nos dicen hasta el momento que el volver la actividad un juego funciona muy bien. Y acá yo les dejo una invitación, si les interesa el tema, por ejemplo, pueden ustedes investigar un poco más de algo que se llama la gamificación, ¿bien? Que es algo que se utiliza con los niños, pero que ya también se ha solapado en adultos, y también los adultos podemos aprender jugando. Hasta acá, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos hablado. Profe, ¿cuál fue la última que dijo? La última estrategia. La gamificación, Julie. Gamificación, ok. Voy a escribírtela acá por el chat para que la tengan presente todos. Ok, gracias. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Muy bien, Diana, gracias. Quiero mostrarles esta imagen porque es la construcción sináptica de un niño. Bien, esta imagen nos resume en todo lo que les he dicho en un momento. Estas son las redes neuronales que tiene un niño al nacer. Esto es a 1 mes, esto es a 6 meses y esto es a 2 años. Miren que el crecimiento neuronal en temas de redes neuronales en esas edades son muy aceleradas, son muy fuertes, pero a partir de que ese niño, si el niño crece en un ambiente donde hay afecto, donde hay emociones positivas, desde aquí esas conexiones sinápticas van a ser mucho más fuertes y van a ser mucho más rápidas. Entonces, sí se ha mostrado desde el tema de la neuropsicología
de que las redes neuronales sí nos funcionan para todo el tema de fortalecer lo que es la comunicación, nos ayuda también a fortalecer el aprendizaje y algo muy importante, la autoestima. Recuerden que yo les venía hablando al principio de necesitamos darle autonomía a nuestros niños, necesitamos darle pinos de felicidad, pero si en estas edades nosotros no aportamos, más adelante el niño va a presentar, por ejemplo, poca autoestima, o va a presentar miedo, va a presentar poca confianza en sí mismo, lo cual pues me puede afectar en temas de las normas y comprensión del mismo. Voy a bajar esto por acá, permítanme un segundo. Este es el cerebro de un niño, pero más que me interesa que ustedes se relacionen los nombres, lo que me va a interesar más en esta parte es que ustedes de cierta manera entiendan esta parte de aquí. Todo lo que es el cerebro emocional. Asociemos el cerebro de un niño como una cebolla. Y como una cebolla, de cierta manera, es la parte más interna, es la parte más nutrida. Y esa es la parte que yo les venía hablando de las redes neuronales. Si el niño de cierta manera no tiene un buen acompañamiento en esta parte, va a pasar que cuando desarrollemos este cerebro racional, pues vamos a tener una dificultad. En la parte emocional de un niño y la parte racional es muy dada a su desarrollo evolutivo, pero además de esto, también es dado bajo los modelos de crianza y demás. Este cerebro reptiliano quizás alguno lo habrá escuchado, es esa parte del miedo. Pero ¿qué pasa si ese cerebro o esa parte emocional yo no la fortalezco? Va a pasar de que este cerebro reptiliano esté más a la defensiva. Niños que de cierta manera pues están muy pendientes de lo que pasa en su ambiente. Niños que de cierta manera están muy prevenidos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no fueron criados de cierta manera en el tema de los padres, un acompañamiento, un grado de autonomía y demás. Y esa parte emocional que ustedes ven acá tiene una comunicación con el lado racional. Es decir, mis emociones me ayudan a mí a comunicarme con los demás. Pero si desde pequeño yo no tengo una muy buena relación, ¿qué va a pasar? Pues que esta parte racional muchas veces no comprenda el cerebro emocional y tengamos conflictos. Y aquí, por ejemplo, nos van a hacer las pataletas, de por qué un niño a veces hace pataletas, de por qué un niño se frustra tan fácilmente. Bien, parte de que el niño muchas veces no haya sido fortalecido de su parte emocional. Entonces, si se han dado cuenta de lo que hemos hablado hasta el momento, es muy importante fortalecer todo ese componente emocional en los niños. Bien, es más, como les venía comentando, en el tema de la musicoterapia se ha demostrado que las voces de los papás funcionan muy bien. Bien, el cantar, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de pronto de escuchar a su hijo llorando o a su hijo triste y solo el tono de su voz, el acompañarlos, esa melodía, ese tono y ese ritmo hace que los niños muchas veces se calmen. Bien, y a partir de eso, los niños también aprenden de esa entonación aspectos como la empatía, aspectos como los límites, aspectos como las estrategias que un padre o un cuidador puede llegar a utilizar. Entonces, en ese orden de ideas, sí es importante que nosotros trabajemos la emoción, pero no es la emoción ya en etapas grandes, no, podemos trabajarla como les venía diciendo, desde que el niño exactamente lo tenemos, lo podemos trabajar. Alguien me comentaba ahorita cuando les pregunté, tengo un hijo de 18 meses, doctor, ¿lo puedo empezar a trabajar? Claro, esas muestras de afecto, la empatía, la entonación, el cantar, el compartir, el afecto, el juego. ¿Vamos bien? Entonces, por ejemplo, el dar la confianza al niño cuando empieza a caminar, cuando empieza a gatear, cuando el niño empieza a tener en cuenta la profundidad, por ejemplo, en una mesa. Y si les interesa el tema, por ejemplo, acá ustedes pueden ver un poco más los ensayos de Piaget o los experimentos de Piaget, donde él colocaba a sus niños en una mesa y después de determinadas edades los niños desarrollaban de por sí la profundidad. Bien, esto es una pequeña imagen que quería traerles de qué hacer y qué estrategias utilizar. Recordemos esa parte reptiliana es lo más instintivo del ser humano. Hambre, sed, sexo, supervivencia y demás. Pero se dicen, pero ¿cómo un niño puede estar pensando en hambre? Claro, un niño puede tener hambre. ¿Y cómo podemos llegar a satisfacer o manejar esas estrategias? De cierta manera, calmando su molestia. ¿Y cómo podemos calmar su molestia? Siendo empáticos, colocándonos en el lugar que estaba viendo en ese caso.
Un niño se puede frustrar, claro. Por ejemplo, algo tan sencillo como colocarse una camisa. Puede que el niño, al momento de colocársela, esté colocando, pero queden algunos botones sin colocar. ¿El niño qué va a pasar? Se nos va a frustrar, se nos va a enrevetar, se nos va a dar esas pataletas o primeros episodios. A nosotros nos toca empezar a ayudar a conseguirle esa meta. Recuerden que los niños, como hemos hablado, también tienen normas, también tienen límites y también tienen metas. A nosotros nos interesa que el niño establezca sus metas y que las pueda llegar a conseguir. ¿Para qué? Para darle grados de seguridad y darle grados de afecto. Bien, quiero que lean esta frase y me cuenten qué les genera. Cuéntenme qué piensan de esta frase, sea por el chat o también por los micrófonos. Voy a leerle igualmente. Dice, los padres mueren como seres concretos. Muchos hijos se vuelven huérfanos psicológicos. Para revertir ese cambio, los padres tienen que ser educadores brillantes. ¿Por qué quería traerles esta frase? Y es lo siguiente. Cuando ya estamos llegando a las edades de los 4 años en adelante, vamos a encontrar que los papás son los modelos. Y siendo los modelos, vamos a encontrar que los niños van a aprender lo mismo. Recordemos lo siguiente. Si ese niño fue criado en un ambiente donde hubo emociones positivas, donde hubo grados de autonomía, donde pudo apoyarle en temas de metas y demás, vamos a encontrar que de por sí el niño va a ser feliz. Bien, pero el niño también va a encontrar y va a volver a su papá, a su mamá, a su cuidador y hasta a sus profesores muchas veces como sus héroes. Bien, él lo puede hacer, él me puede pasar esos aspectos. Por acá me cuenta Yasmín. Cuando estamos pequeños vemos a nuestros padres como lo máximo, pero a la medida que crecemos ya no nos aparecen perfectos y vemos sus defectos. Totalmente de acuerdo contigo, Yasmín. Se dejan de idealizar y se ven de manera realista. Totalmente de acuerdo. Y muchas veces los papás creen que la crianza termina en hasta esa edad de la adolescencia. Usualmente ustedes van a darse cuenta que la adolescencia hay un intervalo que es hasta los 10, 12 años y demás, pero lo que dice Yasmín es cierto y es que cuando ya el niño crece, el niño empieza a ver esos defectos. Si el papá de cierta manera no tuvo una buena comunicación, no tuvo unas buenas emociones, va a pasar de que de cierta manera el niño va a aprender también y va a aprender que, por ejemplo, esa forma de decirlo de manera negativa ya no le gusta a él y no va a buscar una cercanía. Y esto nos lleva a la segunda parte de la frase. Muchos hijos se vuelven huérfanos psicológicos, porque muchos hijos, sobre todo en esa fase de adolescencia y preadolescencia, van a darse cuenta de que muchas veces se sienten solos. Y recordemos la adolescencia. La adolescencia es un periodo de cambios hormonales acelerados, de cambios sociales, además en temas emocionales. Y en ese orden de ideas es donde más necesitamos el acompañamiento de los papás y muchas veces los papás sienten que no los van a acompañar o que ya el niño está muy grande, que tiene una autonomía y que no necesita un acompañamiento. La crianza es un proceso constante. Yasmín nos cuenta por acá, y cuando no se tiene un modelo de crianza adecuado, hay que romperlo y nosotros construir una nueva historia con nuestros hijos. Totalmente de acuerdo contigo, Yasmín. Nosotros no estamos condenados a repetir la historia, nosotros estamos condenados es a poder aprender de nuestros temas, aprender de nuestros errores y cambiarlos. Somos seres humanos constantes en cambio y muchas veces nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros hijos a cuidado, nuestros familiares también son motivo para poder llegar a cambiar. Bien, entonces el modelo juega un papel importante. Queremos que nuestros hijos tengan precaución sobre temas como la educación sexual. Bueno, tenemos que ser educadores en temas como la educación sexual. Queremos que nuestros hijos no sean agresivos. Bueno, volvámonos educadores para ser brillantes. Bien, y muchas veces esta reflexión es importante hacerla con los papás. ¿Por qué lo digo esto? Creo que con la pandemia
muchos se han dado cuenta que a veces los profesores nos daban un apoyo muy fuerte, pero también debido a la pandemia, pues ahora los papás están ejerciendo rol de, también de profesor y demás. Muchas veces pasa que los papás no escuchaban a los docentes y podía que muchos aspectos que habían por mejorar, los papás podían ir corrigiéndolos. Entonces, siempre yo apoyo que estos periodos, por ejemplo, donde estamos ya 24 horas con nuestros hijos, 7 días de la semana, sean unos espacios para mejorar. Bien, no sé si alguien quiera compartir algún aspecto más de esta frase que les llame la atención. Bueno, yo está un poquito rayada, pero ¿qué les llama la atención de esta frase? Profe, pues en muchos casos, anteriormente las mujeres tenían muchos hijos, los papás trabajaban, se dedicaban a trabajar mucho y pues no había nada de acompañamiento para los hijos, ni afectivo, ni psicológico, no estaban, solo el padre era el proveedor, pues por la imagen también del machismo, ¿no? Y la Ujú. mujer se quedaba en la casa, pero pues ella también andaba muy ocupada y poco se acercaba a los hijos. O sea, había muy poco afecto. Entonces, creo que eso se refiere más o menos a huérfanos psicológicos, ¿sí? Ujú. Es más, Marta, tú acabas de tocar un punto que es muy importante y yo les recomiendo, digamos que quizás vamos a hablar en algún instante en el curso, pero hay un concepto que quiero que ustedes también les quede y que tengan esa curiosidad para buscarlo, y es el concepto que se está formando de la fragilidad masculina. Lo que tú dices, Marta, es muy cierto. Es decir, hace 50 años que un papá llorara era castigado. Bien, en la actualidad que un hombre llore es normal. Bien, pero muchas veces pasa que venimos criados por una generación que realmente tenía que mostrarse como el hombre grande, el hombre fuerte, el hombre poderoso y demás. Y en ese orden de ideas a nosotros nos interesa también empezar a educar a los papás. Recuerden, uno de los pilares que debemos trabajar con todos los papás, y más en un país como Colombia, que somos un país muy emocional, es la educación emocional. La educación emocional es necesaria. Bien, empezar a generar reflexiones, generar espacios donde, ok, es válido que un hombre llore, es válido que el niño aprenda que su papá, por ejemplo, puede estar triste. Y esto me lleva a la siguiente frase. Dice, ¿qué pasa? Y es plantea cuando un niño ve una emoción triste, pero no hay una explicación en su ambiente, sobre todo niños menores de 12 años. ¿Qué pasa si el niño no tiene una explicación triste y ve a sus papás tristes? ¿Qué va a pasar? Bueno, se ha encontrado que usualmente el niño lo que va a hacer es recurrir a su centro de memoria de orden emocional. Recordemos lo siguiente, si en mi centro de memoria emocional tengo unas malas experiencias, tengo unos malos recuerdos y demás, de ahí van a generar miles y millares de emociones y pensamientos. Bien, algo tan sencillo, por ejemplo, que a veces cometemos los errores en la parte de papás y es explicarle a un niño cuando, por ejemplo, un familiar cercano fallece. Bien, debemos explicarle a los niños el concepto de la mortalidad, pero miren que ese concepto muchas veces no es tan fácil, pero tenemos que entenderlo, que darle la esperanza a un niño de que él va a volver, ella va a volver, puede ser muy crítico para ese niño porque puede sentirse que fue abandonado o fue abandonada. Bien, les cuento una experiencia que tuve trabajando hace como unos 4 años. Tuve la oportunidad de acompañar a unos grupos en temas de en primeros auxilios psicológicos en situaciones de desastres. Tuve la oportunidad de trabajar con la situación con los niños, todo el tema de los niños cuando sus papás habían fallecido, y uno de los aspectos más comunes que nos tocó empezar a generar reflexión era la mortalidad. El niño pensaba todavía que papá iba a volver, que mamá iba a volver, y eso generaba una crisis en temas de emociones. Entonces mi invitación es también, al igual como hay emociones positivas, recuerden también que hay emociones negativas. El punto no es ocultarla, como Marta nos decía, que es verdad, a las generaciones antiguas pues pasaban de que a veces no mostraban esas emociones porque el hombre tenía que ser fuerte. Y es acá donde nosotros de cierta manera pues debemos generar también los espacios para mostrar las emociones, tanto positivas como negativas, y que el niño las pueda comprender. Bien, ya hemos llegado a la adolescencia. Miren que hemos hablado de manera muy grosso modo de aspectos como las emociones.
Y recordemos la frase que hablábamos ahorita, y es que los papás son los héroes, pero si no hay un acompañamiento, los hijos quedan huérfanos a nivel psicológico. Para las personas que les gusta un poco el tema de las emociones o el humanismo, les invito a que lean a Eric Fromm. Y Eric Fromm, hay un capítulo en su libro El arte del amar que es el amar desde los padres a los hijos. Y Fromm plantea que muchas veces pasa de que los papás le dan leche y le dan alimento a sus hijos para que crezcan fuertes, pero nunca se les ofrece en casa la miel para que ellos crezcan desde una parte afectiva. Y en ese orden de ideas nosotros debemos fortalecer el afecto muy bien en nuestros niños. ¿Por qué? Porque va a pasar de que a veces existan diferentes mecanismos donde los niños necesitan modelos, necesitan tener referentes en diferentes ámbitos. Y en ese orden de ideas pasa de que los niños no manejan o llevan a malos modelos. Bien, no vamos a hablar de algún modelo puntualmente, sino lo que quiero generar reflexiones. Es mejor que un niño crezca con la guía de sus padres a que de cierta manera se siente huérfano a nivel emocional y busque el apoyo o reacción de otra persona o de un tercero. Bien, recordemos que el niño está criado, si es de muy buena manera, en su parte emocional. Todas sus emociones son de vital importancia. Pero si de cierta manera llegamos al componente de la preadolescencia y la adolescencia, donde ya empiezo a formar o a colocar o a exponer a mi mundo mi autoestima, mi autoconcepto, y de cierta manera no soy guiada, puede que ese autoconcepto de cierta manera lo sienta frágil. Y en ese orden de ideas yo me vaya a fijar en otras personas para buscar el argumento de mi comportamiento. Bien, les quiero hacer una pregunta. Si alguien no sabe, tranquilo, me puede escribir o me puede decir, no, profe, no, realmente no conozco la respuesta. ¿Cuál es la edad mínima para manejar redes sociales, según las aplicaciones que ustedes han visto, sean TikTok, Facebook, Instagram o demás? ¿Cuál es la edad mínima que debería manejar un niño? 14 años me plantea Wendy. Profe, la que yo he escuchado o he mirado es la de 16 años. 16 años plantea Marta, muy bien. Yasmín nos cuenta 14, creo que 14 años, muy bien. Bien, les voy comentando mientras van colocando sus respuestas en el chat. Y es, en teoría, dícese que las edades mínimas, es decir, de a partir de deberían tener redes sociales, que es 13 años. Bien, muchas redes tienen lo que es el protocolo ya de 13 años en adelante. Sin embargo, ustedes van a darse cuenta que en la realidad no es así. Cometemos un error y cada vez pasa más en las generaciones actuales, que para evadir a un niño, evadir prestarle atención, evadir qué es lo que vamos a encontrar, papá o mamá le pasa el celular, papá y mamá le pasas una tablet, papá y mamá lo dejamos a través de una pantalla, ¿bien? Y a veces pasa que esas pantallas los crían más de lo que nosotros lo estamos haciendo. Y en ese orden de ideas, puede que esos modelos que estén viendo el niño no sean buenos o demás. Bien, no sé si ustedes han tenido la oportunidad y les invito a que lo hagan, manejen digamos como la derivación de YouTube, que es YouTube Kids. Y ustedes van a darse cuenta que aunque haya un filtro por parte de la página, hay muchos comportamientos, hay muchos videos que no son recomendados para niños que están metidos dentro de la plataforma. Y en ese orden de ideas, ¿cuál es mi invitación acá? Nosotros no podemos darle la responsabilidad a la tecnología de crear a nuestros hijos. Y pasa mucho. Bien, me gustaría leerlos en el chat si ustedes, con sí o no, si han visto algún caso donde un papá le pase una tablet, un teléfono a un niño para, entre comillas, entretenerlo. Diariamente me cuenta Ani porque trabaja en una comisaría. Muy bien, gracias, Ani. Rolando nos cuenta, sí, es muy común, efectivamente. Lastimosamente, sí. Ok, nos dice Yasmin.
uno mismo comete ese error a diario, casi en los lados públicos, sobre todo en restaurantes, para que coman. Sí, efectivamente. A veces, totalmente de acuerdo contigo. Paola nos cuenta, con el teletrabajo a veces es la única forma para poder trabajar. Ok, bien, Paola. Ok. Miren acá que a veces lo que nos cuenta por acá Marta, hasta uno mismo hace que ellos se entretengan. Wendy nos cuenta, sí, es muy común. Creo que también a falta de todo tiempo. Paola dice, sé que es un error común, pero no hay alternativas inmediatas. Bueno, de pronto al final del diplomado, Paola, yo te doy algunas alternativas, si tú me cuentas si te funcionan, ¿vale? Igualmente, chicos, nos faltaba comentarles una cosa. El día de mañana vamos a crear un grupo de WhatsApp. Bien, la idea es que por el grupo de WhatsApp, pues cualquier duda, cualquier inquietud, de pronto si quieren generar alguna reflexión, la idea es que lo manejemos por el grupo. Bien, y como un canal alternativo en la situación de comunicación. Efectivamente, a veces pasa que los papás, sobre todo a veces para evadir diferentes situaciones, pues tienden a utilizar la tecnología. Sin embargo, la idea es también empezar a, si vamos a manejar la tecnología como una herramienta, que se vuelva una herramienta, no que se vuelva una forma de evasión en todos estos temas. Quizás este tema lo han visto un poco más o lo han escuchado en algún momento y es el tema de la pirámide de Maslow, pero les traje esta pirámide porque esta pirámide está basada en los niños. Entonces me gusta mostrárselas porque es qué entiende un niño por cada uno de los niveles. Por ejemplo, y es desde aquí donde me interesa que tengamos en cuenta, y es, por ejemplo, para un niño, ¿qué es seguridad? Para un niño es seguridad sentirse seguro, no amenazado, que no existan agresiones y sin miedos. Pero ¿qué pasa cuando papá y mamá discuten? ¿Qué pasa cuando mamá, de cierta manera, cuando llega papá, hay conflicto? ¿Qué pasa cuando de cierta manera no hay un abrazo en la noche o en el día o demás? Bien, puede pasar que el niño no tenga cumplida esa pirámide desde aquí. Bien, lo que hablábamos antes, el amor, el cariño y la amistad. Vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, estos son temas muy importantes en todo este proceso. Se crían con carencias de afecto. Totalmente de acuerdo contigo, Paola. Entonces, miren que esto es importante que lo tengamos en cuenta y es cómo podemos hacer sentir a un niño seguro. Cómo, de cierta manera, el niño puede sentirse no amenazado y sin agresiones. Miren que a veces pasa, y creo que alguien me comentaba que trabajaban en comisarías. He tenido un poco la oportunidad de trabajar en comisarías también. Y hay algo muy común, sobre todo en el tema de la violencia intrafamiliar, y es que a veces pasa que la violencia es entre papá y mamá, entre comillas, pero el niño está observando. Y puede que le respondan o no, no, pues el niño nunca fue golpeado, pero es que los niños también aprenden. Recuerden, los niños son una esponja. Sobre todo esa primera infancia es muy importante porque ellos aprenden. Y si el niño de cierta manera no se siente seguro, se siente amenazado y está lleno de miedos, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una probabilidad que tengamos un adulto que vaya a ser agresivo, tenemos un adulto que aprenda que para conseguir sus metas, que yo les hablaba al principio, ¿cómo debo ser? Agresivo. Y eso quizás nos enfatice o nos lleve a un problema en el ámbito escolar. Bien, eso nos puede llevar, por ejemplo, a un bullying o más adelante en temas en ese sentido. La autoconfianza, la estima. Y hablábamos de, por ejemplo, la autoconfianza, el respeto y sentirse valorado. Ani nos responde por acá, convirtiéndose en factores de riesgo en las diferentes redes. Totalmente de acuerdo. Bien. Y miren este nivel, lo que les hablaba, el explorar, el aprender, el jugar, el descubrir, pero sobre todo, y esta parte es muy importante, deben estar acompañados. Bien. Porque también da un espacio de que, por ejemplo, a veces cuando no hay un acompañamiento por parte de los papás, cuando no hay una buena crianza, estos espacios te dan para que un tercero los pueda aprovechar de malas maneras. Ahora nos cuentan, considero que esto es un riesgo para los niños porque al estar con estas carencias de afecto, cualquiera que le brinde o les muestre cariño los puede abusar. Mira que no solo el tema
Es un tema bastante delicado el tema del abuso, Paula, pero estoy de acuerdo contigo. Muchas veces se dan a que, por ejemplo, este aspecto, pues al haber una carencia, al ver que el niño le está dando un grado de protección, un tercero, pues se faciliten para malos comportamientos y demás. Bien, no sé si alguien quiere agregar algo más o alguna curiosidad que les cause esta pirámide. ¿Algún comentario o demás que quieran agregar? Profe, pues que la falta de todas esas cosas cuando son niños, falta de amor, de afecto, de cariño, hacen que sean personas inseguras cuando crecen, que no estén seguros ni de lo que hacen, ni nada, por eso no toman buenas decisiones muchas veces en la vida. Estoy de acuerdo contigo, Marta. Es más, yo les invito que usualmente, si tienen hijos, si tienen personas cercanas, vuélvanse niños a otro espacio. Regálense 20 minutos en el día de volverse niños con él. Siéntense a compartir un espacio. Recuerden, el juego es una herramienta muy potente. Y no solo el juego es de coger un niño y dejarlo delante de una pantalla o pasarle el celular para que jueguen de Candy Crush. No, la idea es que el juego facilita, el juego ayuda a las emociones. El juego. Ahora, miren que a veces nuestro ejercicio y nuestro reto como profesionales, que en cualquier ámbito que estemos relacionados con pedagogía, psicología o demás áreas de conocimiento de la educación o demás, nos toca decirle al papá, siéntese a jugar con el niño. Y a veces el papá me puede decir, es que yo nunca tuve un papá, nunca tuve una mamá, de que de cierta manera me diera ese afecto o me se sentara a jugar conmigo, porque creo que fue Marta que me comentaba, y es a veces pueden estar los papás más antiguos era cubriendo necesidades básicas, claro, pero eso no significa que nosotros volvamos a repetir el ciclo, sino podemos cambiar, podemos mejorar por el pro de los niños. Bien, ¿alguien quiere agregar algo más de pronto de esta pirámide que les llame la atención? Yo quisiera saber por qué estos conceptos están de esta manera de pirámides y todos tienen el mismo nivel de importancia. Tienes razón, Paula, todos tienen el mismo nivel de importancia. Lo que pasa es que se habla de que los niveles más anchos son los de más importancia en necesidades básicas. Me explico. Obviamente que necesitamos que el niño tenga una autorrealización, pero para que tenga la autorrealización necesitamos que el niño tenga sus necesidades básicas cubiertas en ese aspecto. Bien, pero vamos a encontrar, ya tú aplicándolo más a la realidad, Paola, de que el niño puede que tenga este recurso a un 50% y pasa. He tenido la oportunidad de leer casos o de pronto apoyar en tratamientos de intervención psicológica donde ustedes van a darse cuenta que el niño puede que tenga una sola comida, pero esa mamá le da mucho afecto y le da mucho apoyo y el niño está feliz con esa mamá. Bien, pero pasa cosas al contrario, Paola. Hay niños que tienen todos los ambientes para explorar y tienen todos los ambientes de alimentación y tú vas a encontrar que pueden ser niños tristes. Entonces, Paola, respondiendo a tu pregunta, se hablan que los niveles más anchos son las primeras necesidades que debemos cubrir. Obviamente que todos tienen la misma importancia. Si no se habla que en temas de ese sentido, para llegar a estos niveles deben estar cubiertos. Sin embargo, si entramos a revisar un poco la pirámide de Maslow, el modelo ya ha sido un poco cambiado en el sentido de que hay una conexión en todos los niveles. Yo no puedo desarrollar, por ejemplo, un juego, algo tan sencillo como pasar un pasamanos, si no tengo grado de autoconfianza y esa autoestima porque no fue dada por un cuidador o por un protector o a una persona que esté a cargo de ese niño. Bien, ¿sí te queda más claro, Paula? Bien, no sé si tengan alguna pregunta de esta parte de la pirámide. Es bastante interesante verla en la parte de niños. Aplicando a los niños ya es más interesante toda esa parte. Bien, voy a cerrar por acá un momentico el chat y es... también hay que definir una cosa muy importante. Nosotros somos los cuidadores, somos los papás y demás, y es que también el niño está a cargo de nosotros. Pero recuerden que también que cuando sobreprotegemos al niño, pues también va a ser un problema. Y en ese orden de ideas es el niño también necesita fortalecer su autonomía, sobre todo cuando empezamos las edades de escolarización. El niño necesita también que permanecer al lado no significa que tenemos que estar protegiéndolo constantemente. Hay que prepararlos para el mundo.
Por ejemplo, un gran reto que tenemos en la actualidad, y es que el niño también debe tener sus espacios de sociabilidad. Se ha encontrado en las investigaciones que han salido durante estos 2 años que, por ejemplo, cuando el niño está muy aislado, pues el niño empieza a desarrollar trastornos afectivos. Hablamos trastornos de orden de bipolares o depresión, o hablamos trastornos del ánimo, y también se han encontrado espectros de trastornos de ansiedad. Entonces, la invitación que se hace en los primeros artículos que se han publicado en estos tiempos de aislamiento es que debemos buscar estrategias para que el niño tenga espacios de socialización con pares. Bien, que esa es una de las partes que más ahorita se está abogando por el tema de los colegios, que los niños no tienen espacio de socialización y la socialización de por sí, pues sí nos ayuda a relacionarnos con los demás. ¿Tenemos un gran reto? Sí, pero recuerden, un gran reto es una gran oportunidad también para que esos papás se acerquen a los niños y tengamos una muy buena comunicación con ellos. Bien, pero antes de pasar a hablar de este tema, de la pataleta, me gustaría escucharlos y leerlos sobre, para ustedes, ¿qué es una pataleta? ¿Y se acuerdan de alguna pataleta que le hayan hecho sus papás? ¿O a sus cuidadores? ¿O a sus abuelos? ¿O a sus profesores? Me gustaría leerlos. ¿Qué entienden ustedes por una pataleta? Ok, Julie nos cuenta, es una manifestación más alta de frustración en un niño. Muy bien. Los demás, ¿qué opinan sobre qué es una pataleta? Aníbal Cázar nos dice, es la forma de expresar mis emociones. Considero que ocurre cuando no tengo un control adecuado de los mismos aún. Ok, muy bien, gracias, Ana. Es un enojo por no conseguir un capricho del momento. Ok, muy bien, Paola. También es cuando, Marta nos cuenta, también es cuando un niño quiere llamar la atención por algo que quiere conseguir. Muy bien. Es una forma de comunicación. Muy buen apunte, Laura. Es muy importante lo que tú acabas de decir. Y es también cuando un niño nos hace pataletas, hay que revisar por qué las está haciendo. Bien. Yo voy a retomar lo que Laura nos cuenta y es una forma de comunicación. Bueno, imaginemos que acá es este cerebrito. Y acá hablábamos de todo el componente emocional. Bien, Ginny nos cuenta, es la manera que se me hace más fácil de expresar mis emociones, dado que aún no tengo desarrollada mi manera de comunicarme verbalmente. Muy bien. Y Yasmín nos cuenta, la pataleta es una expresión de las emociones, ya que aún no tienen las habilidades para canalizarlas, manifestarlas de manera asertiva. Ok, muy bien. Bueno, vamos a arrancar entonces. ¿Recuerdan lo que hablábamos? Hablábamos de un cerebro emocional. Bien, si ese cerebro emocional, de cierta manera, no fue bien desarrollado, sobre todo en esas primeras fases, no hubo un acompañamiento, no hubo un apoyo, no hubo una empatía, hay una alta probabilidad que, recuerdo que hablábamos ahorita, esa parte racional, bien, no se sepa comunicar y haya un conflicto entre esa parte emocional y la parte racional. Entonces, miren acá que si nosotros desde muy pequeños empezamos a mostrarles afectos, empezamos a mostrarle empatía, empezamos a comunicar, a colocarnos en el lugar que para nosotros puede ser algo tan fácil, por ejemplo, como colocarnos una camisa, bien, como acercarse a una cuchara, como el tomar la sopa solos,
que para nosotros ya es muy fácil porque tenemos un mayor desarrollo, pues si somos más empáticos, empezamos a reducir ese conflicto entre las emociones y la razón. Y ustedes me dicen, profe, pero, y es también cierto, un niño de cierta manera no tiene muy bien desarrollado ese lenguaje. Entonces, el expresar una frustración es mucho más difícil. Estoy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, también se han encontrado que niños que son educados de manera emocional desde muy temprano son mucho más tranquilos en expresar la frustración. Y ese es otro tema que nos toca trabajar muy bien, tanto con los papás como con los niños, y es la tolerancia y la frustración. Obviamente que entendemos que estamos en un ambiente donde pues podemos estar trabajando 8, 10, 12, a veces en este momento estamos combinando, y puede que hasta ustedes lo estén haciendo en este momento, están ejerciendo roles de cuidadores y están ejerciendo su rol de estudiante durante el curso. Pero también debemos sacar un espacio donde debemos asignarnos y debemos tener disciplina para poder sacar tiempos de calidad. Parece algo utópico, pero es posible. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que cuando yo capacito y cuando yo educo emocionalmente a los niños, el niño, en cierta manera, esa tolerancia a la frustración baja. Y esa forma de comunicación, que son las pataletas, empiezan a reducirse. Bien, por acá me cuenta Yasmín, dice, a veces termina siendo más grande la pataleta del adulto ante la conducta del niño. Sí, mira que eso es cierto, Yasmín, que las pataletas muchas veces no son controladas cuando tenemos a una persona que tiene esa tolerancia a la frustración baja. Y ante el niño, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que no lo va a entender. Y hay una probabilidad que cuando no se entienda esa frustración, pues ya empecemos a pasar a conductas agresivas. Y pues recuerden que la idea es tratar de evitar eso, es tratar de comprender al niño, porque la pataleta, lo primero que todo, es una forma de comunicación. Una forma de comunicación ante qué? Ante un lenguaje que yo no tengo totalmente desarrollado. Entonces, en ese orden de ideas, las pataletas transmiten una capacidad del niño ante una queja, ante un obstáculo, ante una opinión, ante una emoción que el niño desea obtener. Sin embargo, y acá es muy importante que lo tengamos en cuenta, acá hay que evaluar la intensidad y la frecuencia. Bien, ¿es común que un niño tenga pataletas? Sí, pero lo que tenemos que tener en cuenta es la intensidad. Me explico. Hay niños que ante el tema de la pataleta pueden ser bastante agresivos hasta realizar conductas autoagresivas. Y nos cuenta por acá, Yasmin, y se convierte en un modelo de comunicación desatativo. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces recordemos el caso. Si el niño me está comunicando que desea algo y de cierta manera tengo un adulto con un nivel de frustración muy baja, que no controla muy bien sus emociones, pues vamos a tener dos niveles de frustración. Un adulto frustrado por el niño y un adulto que de cierta manera no comprende el niño. Entonces vamos a tener un ciclo infinito porque el niño no lo va a entender. Como les venía comentando, pueden cometerse conductas autoagresivas. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces cuando los papás reportan que no pueden controlar las pataletas de los niños, que realmente se sienten muy cargados, nos toca entrar a evaluar por qué. Muchas veces debemos remitir a un profesional desde la parte educativa, a un psicólogo o desde el área de la salud o hasta una misma comisaría de que el papá tiene que educarse y tiene que también tener en cuenta al niño. ¿Qué está pasando en la actualidad? Ha pasado un fenómeno que los papás están siendo muy permisivos y los niños ante el papá permisivo se están frustrando mucho más. Y ante esa frustración del papá permisivo, muchas veces lo que vamos a encontrar es comportamientos agresivos del niño hacia el cuidador. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante que nosotros también tengamos en cuenta que debemos ser firmes, claro, pero también debemos ser serenos al momento de hablar con un niño y sobre todo ante una pataleta. Lo principal, recuerden, si ocurre una pataleta de una manera muy desadaptativa por parte de un niño, lo principal es conservar al niño. ¿Por qué les digo esto? Hemos encontrado casos donde el niño tiene una pataleta muy grande y amenaza con hacer algún comportamiento, con quitarse la vida o se coloca en situación de riesgo. Algo tan sencillo como, por ejemplo, que se suba un mueble y de pronto ese mueble, de cierta manera, pues produzca algún accidente. Bien, entonces, les voy a dar algunos pequeños tips para
hablar de la pataleta y sobre todo para contenerla. Pero antes de hablar de esto, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál sería la mejor forma de contener una pataleta? ¿Qué me dicen ustedes? Ok, les leo por el chat o los escucho. ¿Cómo es la mejor manera de contener una pataleta? ¿O cómo ustedes han funcionado contener una pataleta? Julie, cuéntame. Bueno, profe, pues por ejemplo, en el caso con mis hijos, yo tengo dos niños pequeños y ellos, cada uno es muy diferente. Entonces ahí siempre va a haber en algunos casos unos niños donde se frustran más que otros y otros siguen más el modelo, sobre todo pues de tirarse al piso, bueno, todo lo que conocemos de pataleta. En mi caso, yo lo he manejado, por ejemplo, y he podido modelar ese tipo de situaciones explicando que en el momento que el niño está haciendo la pataleta hay que darle el espacio para que el niño pueda, digámoslo así, explicarle qué es lo que, y el que él se pueda explicar qué es lo que necesita, qué es lo que realmente le pasa. En muchas ocasiones el niño no lo logra ahí, sino continúa o llorando, o gritando. Entonces, muchas ocasiones funciona es ponernos a la altura del niño, tomarlo de los hombros, tratar de decirle que estamos ahí para que pueda expresar lo que siente, que vamos a esperar y que vamos a permitirle que respire para que se pueda tranquilizar y de esa manera nos pueda explicar qué pasó, qué lo hizo sentir así y qué ve que se puede hacer para solucionar la situación. No significa que en ese momento vamos a decirle, bueno, si el niño dice que ya me compré eso, entonces, bueno, cálmate para comprártelo. No, es para decirle, te voy a escuchar porque necesito que también escuches. Y así permitirle al niño que respire, que exprese y enseñarle que hay que, digámoslo así, es poner en práctica cosas como respiración, poder explicar sus emociones y lo que le está ocurriendo, poder buscar alternativas por parte del niño y mostrarle qué tan racionales o qué tan irracionales pueden ser para solucionar la situación que lo incomodó. Muy bien, Julie. Una pregunta, Julie, y esa pregunta también va para todos. ¿Qué piensas de la palmada o el castigo físico en la pataleta? Es que la palmada o el castigo físico, el grito, lo que muestra, lo que le estoy mostrando al niño es que pues yo tampoco tengo control de mis emociones. Entonces, si se frustra, yo me frustro peor y entonces reacciono mal. Y lo que pasa es que le estoy mostrando el modelo de que, entonces, pues sí, le estoy mostrando un modelo como aversivo, no permitiéndole que exprese, que se calme, que se tranquilice, explicándole que pues que no es lo correcto, que esa forma que expresó pues no es la adecuada, sino que le estoy mostrando que entonces me tenga miedo para que no exprese. Y son esos niños, esas personas que vamos a encontrar que son personas que no van a poder explicar más adelante o van a preferir callarse para no mostrar a los demás lo que sienten. Entonces son personas que van a guardar esa frustración para más adelante, profe. Muy bien, Julie. ¿Alguien más que de pronto desea opinar del tema sobre las palmadas o el castigo físico con los niños? Igual recuerden, acá todo el espacio es permitido para pensar porque a veces pasa de que cuando uno ya está con hijos, pasa de que es otra situación. Bien, hay que agregar varias cosas sobre el tema de las pataletas y es que lo primero, recuerden que cuando ocurre una pataleta y esa pataleta de cierta manera hay un nivel de agresividad. Ustedes me comentaban, por ejemplo, Diana me comentaba acá, dice, pedir al niño que se calme, que respire y que me diga qué le pasa. Yasmín me contaba, ponerme a la altura de mi hija y mirarla a sus ojos y preguntarle qué le pasa. Esas dos respuestas están válidas. Igual, imaginemos por un instante que esas respuestas suben el nivel de agresividad. Lo primero, recuerden que es contener al niño, en ese caso que no vaya a lastimarse a él o a otros. Sobre todo puede pasar en temas de jardines
o cuando hay hermanos de que pueda volverse muy agresivo. Eso es lo primero que debemos evitar. En la precaución de la vida del niño y la vida del tercero. Ahora, uno de los temas de más debate que tenemos en el tema, y sobre todo en nuestra cultura colombiana, es el tema de la palmada o el castigo físico. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchas regiones de Colombia, sobre todo en las periferias, hablamos del sur, el norte o en municipios, todavía se considera que la palmada o el castigo físico es la única forma de educar a los hijos. Recordemos lo que hemos hablado hasta el momento, y es que debido a esa misma carencia por parte de los cuidadores en temas de manejos emocionales, la frustración, así como el niño hace la pataleta, se vuelve el castigo físico, el canal de comunicación. Y recuerden, violencia genera violencia. Cabe la posibilidad de que ese niño crezca y más adelante, cuando sea un adolescente, tenga fases de desafiante, es decir, ante esa fase de golpe, pues vaya de cierta manera a responder de la misma manera. Entonces, lo primero, evitar, sea cual sea, cualquier nivel de o grado de castigo físico ante el niño. Contención permitida, sí, pero recuerde, la idea es que el niño no se lastime, ni nos llegue a lastimar, ni llegue a lastimar a un tercero. El manejo emocional, y yo sigo insistiendo, el segundo canal para todo este tema es la empatía. Entender y escuchar al niño es muy importante, pero es una escucha activa. ¿A qué me refiero con una escucha activa? La idea no es escuchar al niño y guiarle, entre comillas, sino de cierta manera escucharle y entender qué es lo que le está pasando. La empatía y la escucha activa son dos herramientas muy importantes. Lo tercero que ustedes me dicen, esa comunicación no verbal juega un papel muy importante. El contacto con los ojos juega un papel muy importante, tanto para reducir esa pataleta como el tema de por sí de ofrecer hasta un no. Bien. Por acá me dice Stephanie, en mi caso procuro llevar las cosas en paz y cuando hace una pataleta hablo, pero son tan repetitivas que siempre que le digo a la tercera, ya saben que si no les hablo, si no los castigo, hay veces que ya saben y si no lo hacen, pero hay veces que si los castigo con su palmada, no sé si está mal. No te entendí muy bien la idea, Stephanie, pero creo que lo que tú me decías es que llega a un nivel donde la forma de decir las cosas los niños no entienden y otorgas una palmada, que es lo que entiendo. Bajo esto, Stephanie, yo te diría, sí, mira, no te preocupes. Primero que todo, lo primero que tienes que ser consciente es que pues, debemos cambiar esa forma de castigos a los niños. Si, por ejemplo, tú dices una orden al niño y el niño no la está acatando, de cierta manera también debemos reflexionar si de pronto tu forma de decir las cosas están de cierta manera mal dichas. Bien, entonces más adelante, en las siguientes clases, vamos a hablar también de la forma de decir las cosas, porque hay algo muy importante. Si tú estás dando una orden y no es acatada por el niño, pues hay que entender, a razonar de qué es lo que está pasando con ese niño. Yuri, cuéntame. Listo, Yuri, te escucho. No, profe, es que yo no había bajado la mano, qué pena. No te preocupes, tranquila. ¿Alguien más que de pronto quiere comentar? Muchas gracias, Stephanie, por contar tu caso y ser muy sincera. Esos casos funcionan muy bien hasta para nosotros dentro del mismo aprendizaje y empezar a aplicarlo. Profe, Dime, Marta. sí, pues lo que pasa es que en muchos casos los niños son muy manipuladores. O sea, comparándolo con tiempos anteriores, los niños eran más sumisos, hacían más caso. Ahorita los niños a veces de verdad lo manejan a uno o manejan a los papás con un dedo. O sea, ellos son muy manipuladores y ellos entienden mucho. En cuanto a la comunicación, los chiquiticos ya se expresan también muy bien y si uno a veces comete el error de no ponerles atención y ellos tienden a manifestarse pues por medio de las pataletas. Tienes toda la razón, Marta. Marta, te hago una pregunta. Sí, Tú tenías a tu papá y a tu mamá, creciste con los dos, ¿correcto? no, yo solo crecí con mi mamá, Ok, y la segunda persona que te ayudó a cuidarte, ¿quién era? ¿Tu hermana mayor? mi hermana mayor, sí. Ok, y entre tu mamá y tu hermana mayor, ¿quién era digamos, el rejo en la casa o la forma marcial en tu casa? No, mi mamá siempre llevó como la autoridad. Ok, o sea que de cierta manera, digamos que era más flexible tu hermana que tu mamá, ¿correcto? Sí,
Sí, Ok. pues mi hermana más que todo nos cuidaba, nos protegía, estaba pendiente, pero pues no era tan tajante pues con las decisiones. Ok, bien. Entonces, pues esa es la idea. Ahora los niños hacen pataleta y en mi caso, pues ahora mis hijos están adolescentes, pero yo manejé fue la indiferencia, porque pues a veces uno no les da siempre gusto en todo lo que ellos quieren, porque también hay un nivel que está mal, darles gusto en todo. Entonces yo manejé con ellos pues la indiferencia y ya cuando pasaba en enojo y ya cuando, porque yo también me frustraba, entonces ya me sentaba y hablaba con ellos, así chiquito les explicaba las cosas, me les ponía a la altura de ellos y así pues solucionábamos las cosas. Entonces, gracias a Dios, pues no fueron muchas las pataletas que me hicieron. Ok, bien. Permítame un segundo. Ok, listo ya. Hay varias cosas a agregar a lo que acaba de comentarnos Stephanie y lo que nos cuenta Marta en su relato, y hay varias cosas que también hasta los investigadores se preguntaban, y era, ¿acaso los niños antes sabían también identificar, por ejemplo, quién era más afectivo o quién era más marcial? Y esto se encontró a nivel transcultural, que los niños saben identificar cuando, por ejemplo, son varias figuras de crianza o varias figuras de autoridad, por ejemplo, quién es el que es la persona, la disciplina, quién es el castigo, quién es el refuerzo, quiénes da los premios, quién apachucha, quién y demás. Eso los niños también lo aprenden. Entonces, algo muy importante es, los niños en esa edad, sobre todo, ellos no tienen muy desarrollado el lenguaje, pero ellos tienen una gran ventaja, y eso también un poco lo que nos decía Marta al principio, y es que los niños aprenden a leer muy bien las emociones. Entonces, aprenden, por ejemplo, cómo debo hablar con papá, cómo debo hablar con mamá, cómo debo hablar con mi hermana mayor, cómo debo hablar con tía o cómo debo hablar hasta con los abuelos o hasta con los profesores. Entonces, en ese orden de ideas, no debemos de cierta manera o no debemos olvidar que un niño es un muy buen lector de emociones. Bien, las emociones de orden no verbal, ellos son muy buenos leyéndolas, recuerden, ellos absorben fácilmente, ellos aprenden el comportamiento y demás, y le doy un poco la razón a Marta, y es un problema de muchos papás en la actualidad, que de cierta manera ellos aprenden cómo pedir las cosas y cómo decir las cosas. Entonces puede que el tono de voz cambie, puede que se vuelva más tranquilo, y de cierta manera, miren que acá, como hablábamos anteriormente, si no hay una sincronía de autoridad entre papás o cuidadores o demás, pues vamos a tener una dificultad. Entonces es muy importante que entendamos que los niños son muy buenos leyendo emociones. Eso es una muy buena habilidad que ellos tienen. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que si, por ejemplo, de cierta manera, el niño consigue en la pataleta, ejemplo, hace una pataleta muy grande y consigue lo que quiere, de cierta manera ya estoy disponiendo al niño para que aprenda que haciendo pataletas consigue las cosas. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en todo este proceso. Ahora, también hay que agregar lo siguiente, y es, así como ellos de cierta manera aprenden muy bien con el lenguaje no verbal, y como ellos aprenden, lo que ustedes me decían es muy cierto, en mirarlos los ojos y demás. Es más, muchas veces tener unas dos sillas a la altura de los niños, no colocarlo en silla de adultos, va a funcionar muy bien. Entonces, sentémonos en una silla, obviamente que para adultos se siente un poco extraño, pero manejar sillas funciona muy bien. Para los que les guste la clínica y les guste trabajar con niños, súper recomendado que tengan sillas de tipo infantil. Es decir, esa silla chiquitica funciona muy bien. Yuri, cuéntame. Profe, yo creo que, digamos, de las experiencias que han contado los demás compañeros, y en el caso mío, yo digo, por ejemplo, el ejemplo que yo di con mis hijos, eso no fue la primera, eso fue después de aprender, digamos, como papás a veces tras acierto y error. Y más con el primer hijo, digamos, en el primer hijo a uno le pasa todo lo contrario que uno debe hacer para controlar, ¿sí? Uno en el primer susto que hicieron la primera pataleta a nivel público, pues yo creo que más de uno de nosotros como papás hasta se dio como para que se calmara porque uno no sabía qué hacer ahí o seguir pasando la pena o qué hacer. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo lo digo es que yo lo tuve que aprender es para irlo manejando a partir de mi experiencia, pues como profesional y como mamá.
y sobre todo ya uno dice, en el segundo es donde uno ya con el segundo no comete los mismos, puede que uno se equivoque porque uno no hace las cosas perfectos y lo que digo, cada hijo es diferente y cada hijo sabe cómo moldearle a uno por donde entrar a manipular, porque muchas veces suele pasar, manipulan, pero en este caso, por ejemplo, con el segundo hijo y en la segunda experiencia es que uno ya va tomando más autoridad y va adquiriendo muchas más herramientas para no cometer los errores primerizos que nos pasan a todos. Entonces, yo digo que eso, el ejemplo que yo di, es basado en, imagínense, el mío tiene 7 años, casi 8, y todavía a veces, uno a veces dice, Dios mío, y el segundo tiene 2 años. Entonces, muchas cosas se modelan entre ellos, pero el segundo ya sabe que no puede venir a hacer ese tipo de pataletas así, porque ya sabe en algún momento que uno puso un freno y les dice esto no está bien y así no se actúa. Entonces es basado como en el tiempo de experiencia, no en la primera oportunidad que uno diga, uno lo practicó y ya fue perfecto. No, eso es basado en el tiempo, en la experiencia y en cómo pongamos en práctica los límites y las normas con ellos. Tú acabas de decir algo muy importante, Julie, y es, esto es un tema de persistir. Esto es un tema que, por ejemplo, Stephanie puede decir como, no, profe, yo he intentado una cosa y la otra y demás. Siempre yo les digo a los papás cuando están en situaciones así, tranquilos, podemos tener de que el abecedario tiene 27 letras. No solo vamos a tener el plan A, vamos a tener 27 letras para hacer 27 planes diferentes. Y si se nos acaban las 27 letras, pues repetimos el abecedario, pero algo muy importante es un aprendizaje de cada etapa que estemos haciendo, un aprendizaje, es un poco como un experimento, es decir, si de cierta manera la reacción química no nos produjo lo que queremos, de cierta manera tenemos que sentar a ver dónde hubo una falla. Bien, Stephanie me escribe, en el caso de una niña de 16 meses, ¿cómo puedo manejar las pataletas? De la manera que ella es más pequeña. Lo que hablábamos, Stephanie. Recuerda, una niña todavía no tiene muy buen control de impulsos, ya empieza a desarrollar esos primeros pasos de autonomía, ya de cierta manera también empieza a ver las emociones y a comprenderlas y me atrevo a decir que de pronto ya empieza a manejar algunas palabras o balbuceo. En ese orden de ideas, de cierta manera tú tienes que ser mucho más tranquila, mucho más serena, entender que empiecen a haber los grados de frustración porque, como tenía hablando antes, no hay un grado de autonomía. Ese grado de autonomía tenemos que ver qué ella quiere. Algo tan sencillo como tomarse un puré sola con una cuchara o con un tenedor. Hace poco tuve la experiencia que me comentaba una mamá, decía, doctor, es que ella quiere comerse la sopa con un tenedor y quiere comerse la sopa con un tenedor. Entonces ella decía, pero es que ella no lo va a poder. Y yo le hacía la pregunta, ¿y acaso no lo puede hacer? Se va a demorar, claro, se va a demorar muchísimo más, pero lo puede hacer. Entonces, ¿por qué no empezamos a cambiar poco a poco lo que es el tenedor por la cuchara? Lo que decía Julie es cierto y es una persistencia y un cambio constante en ese caso. Entonces, Stephanie, diciéndote es, ten en cuenta, nivel de autonomía lo empieza a desarrollar, el nivel de manejo lo va a tener. Algo muy importante en tu caso, y es que si tú te frustras, ejemplo, te pones a gritar, te pones a llorar o le tratas de evadir, pues eso es lo que va a aumentar, es la frustración de la niña. Entonces, mi invitación es como trata igualmente, haz un paso a paso, si de pronto tú no tienes como claro el proceso, haz como una lista. Entonces, vamos a darle la sopa a la niña. Ella se quitó el biberón. Bueno, entonces vamos a dejarla sin biberón. O vamos a cambiar la estrategia. Entonces, como no tenemos un biberón, ¿qué podemos hacer? Algo tan sencillo. Coloca un mantel plástico y eso te puede servir. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante y eso también encaja con esta parte de la segunda forma de combatir las pataletas y es la serenidad y la firmeza. Nosotros no podemos llegar a ser agresivos. Recuerden que el niño es súper detallado en la observación y en ese orden de ideas, si yo de cierta manera no doy un buen mensaje en mi comunicación no verbal, pues va a pasar de que también tengamos problemas. Bien. Les hago una pregunta a todos y es, ¿qué pasaría o qué debemos hacer para que nuestros hijos, para que nuestros niños a cargo o hasta nuestros alumnos sean infelices con lo que hemos hablado hasta el momento? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los leo por el chat o por el micrófono, como ustedes deseen?
¿Qué hay que hacer para que un niño sea infeliz? Julie nos dice, darle todo lo que quiere. Muy bien. Mostrar dureza siempre. Muy bien, Marta, ¿cierto? Y ponerle límites. Ok, Julie. Bien, hay cosas, no dedicarle tiempo, Laura, también eso es cierto. Yasmín nos dice, darle todo y restringirle todo, sin dar la oportunidad de escucharlos y en ocasiones ser flexible. Muy bien, Yasmín, eso también es cierto. Lo que dice Laura también es importante. Y es, miren lo que pasamos hablando de lo que era la autoridad. La autoridad, hablamos que es un establecimiento de límites. Bien, pero también debemos tener en cuenta en la parte mental del niño. Bien, la edad mental de un niño no es igual a la edad mental de sus cuidadores. Y en eso retomo lo que Yasmín acaba de escribir y es la flexibilidad. Hay una cosa que es muy importante y es decir lo siguiente, los papás, y es que muchas veces lo que yo me imagino que era tener un hijo no es la realidad. Y los que ya tienen hijos se han dado cuenta que a veces uno se imaginaba otra cosa de tener hijos y cuando ya lo tiene es diferente. Bien, por acá nos escribe Rolando, dice, ser condescendientes también. Bien, a veces ser condescendiente y el no establecer un límite de buena manera nos va a traer dificultad. Laura, ¿ibas a agregar algo? Ok, entonces, nuestra receta para ser hijos infelices, ¿cuál va a ser? Bueno, vamos a hablar de cuál es la receta. Primero, el ser hijos, hacer hijos infelices es darles y decir que todo lo que nosotros hacemos tiene una repercusión. Pero lo primero que todo es que no ser conscientes de lo que nosotros hacemos y pensar que lo que hacemos nosotros no afecta a los niños, eso va a generar niños infelices. Es decir, si yo lo grité hoy porque estaba de mal genio, porque estaba alterada, porque me frustré por X o Y razón, creer que eso no lo afecta, ahí es una buena ruta para niños infelices. Bien, todo lo que hemos hablado de, por ejemplo, si un niño presenta pataletas, son señales de alarma. Son señales de alarma que nosotros debemos sentar a pensar qué está pasando con nuestra autoridad porque nuestros límites no están bien establecidos. Bien, en ese orden de ideas, si encontramos algunos indicadores, pues debemos empezar a cambiarlos. Y en ese orden de ideas, vamos a hablar del decálogo para hacer niños infelices. Como ustedes lo dijeron, el primer paso es darle todo lo que pida cuando lo pida. ¿Qué significa esto? Que de cierta manera nosotros también debemos establecer límites hasta lo que el niño puede alcanzar. Recordemos lo siguiente, en esa edad el niño todavía no tiene desarrollado lo que es la parte cognitiva al 100%. Por ende, el pensar en algo finito es algo muy importante. Por eso yo también les hablaba de la mortalidad, porque la mortalidad es finita. Muchas veces los niños tienen el pensamiento, el abuelito va a volver porque se quedó en el hospital durmiendo. Bien, el abuelito va a volver por X o Y razón. Colocarle límites a la vida, colocarle límites a los alcances y límites lo que pueden hacer es muy importante. Bien, cuando por ejemplo el niño empieza a decir malas palabras o a hacer malos comportamientos, ejemplo, algo tan sencillo como botar un plato, pues desde ahí de cierta manera puede traer problemas. ¿En qué sentido? El niño puede verse reforzado. Un ejemplo, riéndose, celebrándolo y demás. Esto pasa a veces, muchas veces, en que el papá o el abuelo o los cuidadores, que no hay una buena sincronía entre la comunicación, pues vamos a llevar a que haya dificultades. Bien. Muchas veces el manejar palabras como el no o el mal hecho también va a generar que el niño se nos cohíba. Entonces recuerden, debemos ser empáticos, debemos entender de por qué el niño está haciendo un determinado comportamiento en dichas situaciones. Muchas veces para el niño la forma correcta es primero comerse el helado
y luego comerse la sopa. Bien, para él es correcto, porque ¿qué es lo más delicioso para un niño? Siempre para un niño va a ser más delicioso un helado que la sopa. Bien, y si de cierta manera tengo un papá ofuscado, un papá que no sabe colocar los límites, un papá que me maltrata, y de cierta manera, pues voy a generar una cohibición, puede que el niño no no quiera comer o cosas en ese sentido. Bien, recuerden, y es que a un niño debemos empezar a darle responsabilidades. ¿Desde qué edad? Desde los 2 años. Colocándose la camisa, sí, ok. El niño tiene que lavar su plato, eso es un debate grandísimo. Pero empezar con que el niño, ejemplo, empieza a recoger su loza y la lleve de un punto A a un punto B, eso ya es responsabilidades. Que el niño, por ejemplo, recoja sus juguetes, eso es muy importante. Y si en su caso ustedes tienen con niños de esa edad de los 2 hasta los 6, 7 años, todavía están en etapas de que ustedes pueden empezar a mostrarle lo que son conductas de orden. Entonces, ¿qué significa conducta de orden? Pablito, levanta tus juguetes. Pablo, guárdalos en tal caja. Pablo, consérvalos. Ahí es de cierta manera empezamos nosotros a mejorar. Bien. El dejar leerlo o no colocarle límites frente a lo que puede ver, observar, escuchar o ver, eso es importante. Entonces, algo como lo que hablábamos de manejar redes sociales, el ver, digamos, un celular sin control, también es una dificultad muy grande. Y muchas veces esto es una puerta, pues, para que haya malos comportamientos a futuro. Bien, Paola nos cuenta, si tiene más de 3 años, ¿se puede ajustar esto? Sí, sí, Paola, o sea, tú puedes empezar a ajustarlo, algo tan sencillo, por ejemplo, el niño puede tener un plato plástico donde se le va a servir el alimento, su cuchara, su vaso y demás. Entonces le decimos al niño, Jaimito, levanta tus vasos y lo vas a dejar digamos, en el lavaplatos. Si, por ejemplo, no alcanza, tú lo puedes estar al lado mientras recoges la loza y, pues, de cierta manera le recibes las cosas al niño mientras la estás llevando. Bien, el tender la cama o, por ejemplo, echar la ropa en el cesto. Entonces, él se cambió y demás. Mira, Paula, que a veces pasa mucho esto con la parte escolar, sobre todo cuando ya son niños en primaria, segundo, tercero o demás, de que si no hay un dado nivel de responsabilidad dado al niño, el niño empieza desde ahí, empieza a, digamos que no acatar las órdenes, a no cuidar su uniforme y demás. Entonces, si tú empiezas desde los 3 años, vas a tener una gran ventaja que cuando tenga 4, 5, 6 años, cuando llegue al colegio, pues le quede mucho más fácil quitarse el uniforme y colocarse otra ropa para que pueda el uniforme durar, que esa es una de las mayores quejas de los papás. Es que él llega, se quita la ropa o no la recoge, o él deja los juguetes botados, o él no es consciente, o él los rompe y demás. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Listo, Paola? ¿Sí te queda claro? Quedó tu respuesta por el chat. La pelea, recuerden, más que la pelea, yo hablo de la discusión, el discutir. Temas, por ejemplo, delante de los niños no funcionan muy bien. Esto de cierta manera va a indisponer a que los niños de cierta manera peleen y demás. Va a indisponer a que el niño de cierta manera se frustre porque no puede comprender. Algo, por ejemplo, como el dinero. El niño no entiende la noción del dinero. El niño entiende, por ejemplo, que si el papá le comprometió ir a comer helado y el papá le dice, es que no tengo dinero, el niño no va a entender la noción del dinero. El niño solo va a entender que el papá no le cumplió la promesa de llevar a comer helado. Bien. Como séptimo, octavo y noveno paso para este decálogo de niños infelices, ¿qué vamos a necesitar? Lo primero, darle todo el dinero, o más que el dinero, todo lo que el niño pide. Si el niño considera o consigue todo lo que él pide, vamos a tener un problema. Lo octavo es darle en lo material. En material puede ser cualquier cosa, un helado, una comida, una comodidad, un helado y demás. Puedo decir algo tan sencillo como, por ejemplo, que el niño quiere ir en el puesto delantero del coche. Bien, recuerden que también hay unos límites, el niño debe aprender, por ejemplo, que el niño no puede ir de copiloto, pero hay niños que hacen tanta palataleta que el papá lo único que hace es darle esto. Lo que hablábamos ahorita, es comprensible que con toda la pandemia y que estamos ejerciendo muchos roles, pues de cierta manera damos una tablet o un celular como una forma de evadir al niño que está molesto o no está haciendo la pataleta. Sin embargo, el utilizar la tecnología para evadir la situación siempre nos va a generar. Entonces nos toca generar estrategias diferentes
estar abierto, que nos toca estar cambiando las estrategias en este sentido. Bien, el apoyarlo incondicionalmente en contra de las figuras de autoridad. Me explico. Puede pasar que papá dé una orden, mamá dé una orden. En el caso que Marta nos contaba, por ejemplo, que la mamá dio una orden y la segunda persona del mando, es decir, la hermana, de cierta manera hay un choque con la mamá. No, se debe respetar las figuras de autoridad, debe haber un consenso en todo ese sentido. Y lo décimo, recuerden lo que empezamos hablando el día de hoy, la autoridad son límites. Y esos límites deben estar establecidos con muy buena manera, deben ser de manera afectiva y deben de ser de manera no violenta. Pero si de cierta manera yo siempre le doy la razón al niño, y sobre todo cuando está haciendo sus nociones del tiempo, está creando su propia realidad, pues vamos a tener dificultades, porque el niño va a creer que siempre tiene la razón. Y también es importante decirle que el niño no siempre tiene la razón, entender y empezar a fortalecer al niño desde la educación emocional en temas de la tolerancia a la frustración. Bien, hasta acá, chicos, ¿tienen alguna pregunta de la sesión de hoy? ¿Algún comentario? Los leo por el chat o demás. ¿Alguna situación de pronto? Ok, muy bien, Diana, gracias. Ok, muy bien, gracias, Rolando. Oh, muy bien, Paola. Ok, muy bien, Paola. Muy bien, Julie. Ok. Bien, vamos a finalizar la sesión con esta pequeña frase y esta pequeña tarea que les voy a dejar. Quizás para nuestra generación es mucho más fácil, pero recuerden que también esta parte pues es importante fortalecer. Bien, entonces recuerden lo siguiente y es, tengan la osadía de contarles sus dificultades sobre el pasado a sus hijos. Hablen de sus aventuras, hablen de sus sueños, hablen de los momentos más alegres de su existencia y la invitación es humanícense. Bien, humanícense en el proceso de criar a un niño, humanícense en el proceso de criar y ver a un humano crecer y créanme que mostrarle las dificultades que pudimos tener en el pasado a un niño puede hacerlo entender de que a pesar de que seamos adultos, todos tenemos límites y todos tenemos responsabilidades y todos debemos actuar de una manera efectiva. Bien. Entonces esa es mi invitación por la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia. Recuerden que la próxima sesión es el 13 de julio. El día de mañana recuerden que les va a llegar una invitación a su grupo, a su WhatsApp, los que mandaron el grupo por WhatsApp, para que podamos dejar hacer esa invitación y ustedes puedan, de cierta manera, pues cualquier duda, cualquier pregunta de la sesión de hoy, con muchísimo gusto les trataré de apoyar. Entonces, para todos que tengan una muy buena noche y nos veremos el próximo martes a las 6 de la tarde. Que estén muy bien y hasta luego para todos. Feliz noche, profe, gracias. Feliz noche, Julie. Que estén bien todos. Gracias, profe. Que estén bien. Feliz noche, Gina. Feliz noche, Julie. Feliz Feliz noche, noche, gracias, Smith. profe. Angélica, feliz Feliz noche. noche a todos. Ani, Paola, feliz noche para todos.